Los emeritenses ya pueden comunicar sugerencias, quejas o alertas al consistorio mediante el móvil a través de la APP Mérida Mejora, además de consultar en qué momento se encuentra el expediente iniciado. La promotora de las 3 plantas fotovoltaicas que se instalarán entre Mérida y Almendralejo oferta 450 puestos de trabajo para su construcción. Les detallamos a continuación las categorías requeridas y cómo hay que hacer llegar el currículum. El Ministerio de Cultura y Deporte solicita al Ayuntamiento de la capital extremeña la licencia de obra antes de publicar la licitación de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, cuyo presupuesto base asciende a 8.350.400 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Continúa el ascenso de las temperaturas, alcanzándose este miércoles 33 grados en varias localidades del Valle del Guadiana. Hoy abrimos un nuevo espacio en La Picota. Se trata de la Semana de la Salud, en la que vamos a bucear y analizar cómo ha aguantado el sistema sanitario extremeño esta pandemia, así como cuáles son los planes de futuro para el mismo. Pero antes les hacemos llegar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de martes 25 de mayo, en esta edición número 1216. El Ayuntamiento de la capital extremeña ha presentado este martes la APP Mérida Mejora, con la que los ciudadanos pueden comunicarse con esta administración para informar a través del móvil y en tiempo real sobre incidencias urbanas. Esta herramienta que evidentemente facilita a la ciudadanía la posibilidad de, con su teléfono móvil, esto va a permitir la agilidad y sobre todo categorizar también esa incidencia que llegará a participación ciudadana y que será participación ciudadana la que destine esa incidencia al servicio correspondiente para que se efectúe. En todo momento el ciudadano y la ciudadana puede consultar cómo se encuentra su expediente y puede incluso consultar en qué momento se va a llevar a cabo esa actuación. A través de esta vía digital también se pueden realizar sugerencias, quejas o alertas y conocer el estado de las mismas. La delegada de Participación Ciudadana nos muestra cómo funciona esta aplicación. Esta es la aplicación donde pues la persona se registra y le puede dar a incidencias, donde ya le pide que haga una foto o en este caso que la tenga en archivo o que la pueda hacer en el momento o si no quiere añadir ninguna foto. Te permite además la localización y luego pues el comentario que lo puede categorizar. Puede ser por alumbrado, por animales, limpieza, ocupación de vía pública, parque y jardines, ruido, señalización y vía pública. Existe otra opción para que el ciudadano y la ciudadana pueda manifestar otra consulta, ¿vale? Que se llama Atención Ciudadana, que también te da la opción, te registras y puedes ver qué tipo de comunicación quieres hacer. Esta APP forma parte del proyecto de transformación digital del Ayuntamiento para alcanzar una relación con el ciudadano 100% digital en un futuro próximo. En este sentido, a través de la página web ya se han incorporado más de 60 trámites administrativos que se irán ampliando en los próximos meses. A través de la sede electrónica ya tenemos todos los emeritenses a disposición 64 trámites y servicios que pueden ser gestionados a través tanto del certificado digital como en breve tendremos también el sistema de identificación clave. La integración de todos los procedimientos de la sede electrónica con la pasarela de pago de la OAR, eso también estará en breve. La oficina en atención de material de registro, gestor de cola, citas previas, la intranet corporativa para dar mayor operatividad y capacidad de gestión al ayuntamiento, la automatización de procesos de uso de tecnología emergente, por ejemplo. Ya estamos utilizando, tú llegas con una instancia y automáticamente hay un robot que entra y te saca el texto. En el primer trimestre del año ya se han tramitado en la web municipal un número importante de expedientes electrónicos que producirán un ahorro estimado de 80.000 euros anuales con la automatización de estos procesos.
otras aplicaciones más internas, como puede ser AITO Secretaría, pero que también está sirviendo para el tema de facilitar todo lo que es el proceso de comisiones informativas, pleno, Firmadoc, que es el gestor de documentación interna. Ya tenemos un archivo histórico digital, también era una demanda histórica de esta ciudad. Estamos con el despliegue del portal del empleado, con el despliegue también del portal de transparencia y que en breve tendremos, si no se hace la semana que viene, será en breve, pocos días más, la tarjeta ciudadana, y también estamos trabajando en otra aplicación de la gestión para reservas de activos municipales, ya sea de deporte o de cultura. La empresa Soltec Energías Renovables, por encargo del grupo Enel Endesa, tiene previsto incorporar 450 trabajadores para la construcción de 3 plantas fotovoltaicas entre Mérida y Almendralejo. El consistorio meritense ha facilitado la lista de categorías profesionales que se precisan, separados en 3 ámbitos. La empresa valorará de los candidatos la posesión de la tarjeta profesional de la construcción, así como cursos de prevención en riesgos laborales en la categoría de carpintería metálica. Hay 3 códigos, el A001, que tiene que ver, pues, el personal de auxiliares, auxiliares de montaje, auxiliares de hincadoras, de alineación, montadores, limpieza. El A002, personal ya especializado, electromecánica, mecánica, soldadores, maquinistas, manipuladores de telescopio, carretilleros, electricistas, etc. Y el código A003 tiene que ver con todo el personal de gestión, administrativo, prevención de riesgos laborales, técnico de calidad, medio ambiente, etc. En total, 450 personas que van a hacer posible esta parte. Tiene previsto que empiece a estar operativa a partir de diciembre del 2021. Las personas interesadas en optar a alguna de las 3 categorías deben enviar su currículum a la empresa mediante correo electrónico. La primera parte tiene que ver con adjuntar un currículum con una fotografía. Recomiendo que sea en color, que es lo que se pide en los procesos de selección, y enviarlos al correo electrónico empleo.sanservan@soltec.com. El Ministerio de Cultura y Deporte ha solicitado al Ayuntamiento de Mérida la licencia de obra para licitar la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, tras el informe favorable emitido por la Dirección General de Bellas Artes, que corregía las deficiencias del proyecto de terminación elaborado por el Estudio de Arquitectura de Rafael Moneo. Se trata del último paso antes de licitar el contrato para la ejecución de la obra, que tiene un presupuesto base de 8.354.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Recordamos que esta ampliación de 4.300 metros cuadrados se encargó en 2006 y salió a concurso en 2015, adjudicándose a una empresa que abandonó el proyecto en 2017 tras la paralización producida por el hallazgo de restos arqueológicos. En el nuevo proyecto, los restos quedarán integrados en el nuevo edificio, que comenzará a construirse antes de final de año. Este miércoles suben de nuevo las temperaturas en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros, alcanzándose valores máximos de 33 grados. Tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, las temperaturas en ascenso ligero en las máximas, con termómetros que marcarán 13 y 33 grados en Mérida y 15 y 31 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos variables. Como ya le hemos adelantado, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte ha emitido una resolución favorable sobre el proyecto de terminación de las obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, solicitando al Ayuntamiento de Mérida la correspondiente licencia de obra antes de iniciar el proceso de licitación. Parece que esta vez sí van a comenzar las obras en un breve periodo de tiempo, cuyo presupuesto supera los 8,3 millones de euros, y el plazo de ejecución es de 24 meses. Esta ampliación ha sufrido numerosos avatares desde que en 2006 el Gobierno central la encargase al estudio de Rafael Moneo, el arquitecto que diseñó el museo. 15 años y 2 crisis después, por fin será una realidad. Aunque, como Tomás, hasta que no introduzca el dedo en la llaga, no creeremos.
Aplicado a este caso, hasta que no se corte la cinta de la inauguración, no aplaudiremos esta actuación. Una vez comiencen las obras, queda por reclamar la segunda parte de esta historia, que es el inicio de las obras del Museo Visigodo. Pero pueden quedarse tranquilos, porque para esto aún quedan otros 15 años por lo menos. Dicho con ironía, claro está. Buenas noches. La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba el sistema sanitario extremeño. Por este motivo, desde Televisión Extremeña y este programa en La Picota, hemos querido testear cómo ha soportado la sanidad de nuestra región el paso de este tsunami. Cada día de esta semana y hasta el viernes nos acercaremos a distintos ámbitos sanitarios que se organizan desde el Servicio Extremeño de Salud. Conoceremos a diferentes profesionales que han estado en primera línea en los órganos de decisión durante esta etapa, quizás la más complicada que hemos afrontado nunca. Hoy comenzamos a analizar una parte del sistema que ha tenido que afrontar en primera línea de lucha contra la pandemia. Nos referimos a la atención primaria, que ha tenido que reinventarse de nuevo para poder atender a los pacientes de COVID sin perder su funcionamiento ordinario con el resto de enfermedades. Por ello, en este primer espacio de la Semana de la Salud, nos hemos querido acercar a los centros de salud y a la gestión que de ellos se realiza con Manuela Rubio, doctora en Cirugía y Medicina por la Universidad de Extremadura y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Cáceres. Practica la medicina de familia en diferentes destinos de Cáceres y desde 2015 desempeña su labor en los servicios centrales del SES como subdirectora de atención primaria. Buenas noches, Manuela. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Queríamos conocer y abrir precisamente este espacio de la Semana de la Salud con quizás una de las partes del sistema que más carga ha vivido y más intensamente ha vivido esta pandemia, que son los centros de salud. ¿Cómo se han vivido desde estos centros la pandemia? Pues tengo que comentarte que se ha vivido muy duramente. La atención a la pandemia se ha vivido con mucha dureza. En primer lugar, pues por la vivencia de los fallecidos de esta pandemia, ¿no? A fecha de ayer eran 1.799 y desde los centros de salud pues se les conoce a cada uno con nombres y apellidos, sus vidas, sus familias. Por otro lado, también hemos vivido muy duramente el fallecimiento de los propios del Servicio Extremeño de Salud, que se ha llevado por delante esta pandemia. Y ahí tenemos un auxiliar administrativo, un informático y 3 médicos, los 3 del ámbito de la atención primaria, a los que conocía personalmente. Además, ha sido muy duro atender a una situación que era absolutamente nueva, que ha generado muchísima incertidumbre, en la que se disponía de poco material, era un desconocimiento absoluto el que teníamos de ella, teníamos que vivir los protocolos con cambios diarios, ¿no? Y esto se hacía también muy duro. Duro también en algunos casos la actitud, ¿no? O la situación que hemos vivido por parte de los compañeros hospitalarios, de algunos medios de comunicación o de alguna parte de la población que ha generalizado, digamos, el hecho de no haber realizado una correcta atención por parte de algunos de los compañeros de atención primaria y han hecho pagar justo por pecadores a todo el conjunto de los profesionales de atención primaria. Y por otro lado también se ha vivido con gran satisfacción el hecho de que la mayoría de los equipos han sido capaces de cohesionarse, hacer verdaderos equipos para hacer frente a esta situación tan dura y de trabajar codo con codo, ¿no? para atender a la población que tantas necesidades tenía en esos primeros momentos. Y por otro lado, gran satisfacción al ver que hemos aprendido mucho en lo que se refiere a la utilización de los medios tecnológicos, que se han desarrollado herramientas a lo largo de estos meses que hemos incorporado a nuestro quehacer diario y que si no hubiera ocurrido la pandemia pues hubiéramos tardado casi una década en ponerlas en práctica. Ha habido un esfuerzo
como has comentado, muy importante, de muchos profesionales que, bueno, han doblado sus recursos humanos para poder atender a todas las necesidades, ¿no?, que se atendían. Supongo que en un principio un poco caótico, porque nadie estábamos al día de lo que era este virus y lo que suponía este virus, y poco a poco ya se ha ido un poco estabilizando, ¿no? Así es. ¿Qué datos nos puedes dar, Manuela, sobre la atención primaria? Es decir, ¿se ha incrementado en qué porcentaje aproximadamente el trabajo en los centros de salud extremeños? Mira, yo te diría que realmente los encuentros que ocurren entre los pacientes y sus profesionales, sus médicos, enfermeras y todos los demás, es algo cuya dimensión no se puede medir en profundidad. Queda, digamos, en el encuentro íntimo que ocurre en una consulta, y más allá de la satisfacción o insatisfacción que pueda generar esa consulta tanto al paciente como al profesional. A partir de ahí, los datos que tenemos registrados en el sistema y que puedo expresarte, pues indican que, por ejemplo, con respecto a la enfermedad, a la COVID, pues se han realizado más de 1 millón de pruebas diagnósticas en este tiempo, la mayoría en los centros de salud. Además, se han diagnosticado más de 77.000 personas con COVID, la mayoría en los centros de salud. De ellos han ingresado poco más de 6.000 y en las UCI 545. Es de reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros hospitalarios. Pero en los medios solamente salen los pacientes que ingresan, los que ingresan en UCI y los fallecidos. No se hace alusión alguna a todos esos pacientes que se atienden diariamente en los centros de salud por COVID. De esos más de 77.000, el 60% tienen síntomas. Y es un trabajo de los equipos de atención primaria hacer el seguimiento, no solamente con una llamada de teléfono, sino tener las herramientas que tenemos a nuestra disposición para definir quién de ellos o cuáles de ellos merecen un ingreso hospitalario y hacer una derivación oportuna a los servicios de urgencia y mantener en vigilancia estrecha al resto de ellos para evitar sobrecargar los servicios hospitalarios. Este es un trabajo ingente que ha generado con todos estos datos que te digo. También, una vez que los pacientes que ingresan salen del hospital, hay que hacerles un seguimiento. Muchos de ellos se encuentran en unas condiciones con pérdida de funcionalidad enorme a los que hay que atenderles y seguirles hasta que se recuperan, ¿no? Por otro lado, además de los pacientes que son diagnosticados de COVID, se hace el seguimiento de todos los pacientes que son contactos. Más de 160.000 llevamos atendidos con la ayuda de los compañeros de salud pública y con ayuda de la brigada, de la 11 Brigada de Extremadura, que agradezco su trabajo en el seguimiento. Además, desde que se ha iniciado la estrategia de vacunación en Extremadura, que sabéis que somos de las primeras comunidades que administran vacunas, a fecha de ayer se habían administrado 630.000 dosis de vacunas, casi la mitad en los centros de salud. Ese es un trabajo importante que están haciendo todos nuestros compañeros de atención primaria. Y más allá del trabajo relacionado con la COVID, a partir del verano empezaron poco a poco a recuperar el trabajo habitual que hacían con los pacientes crónicos, los inmovilizados o con todo el resto de la patología aguda, que no era una urgencia, ¿no? Y eso ha hecho que cerráramos el año 2020 con un total de más de 11 millones de atenciones sanitarias realizadas solo por los médicos de familia, pediatras y enfermeras de los centros de salud. Exactamente igual que el año 2019. Concretamente, los médicos de familia han aumentado un 3,5% la actividad realizada sobre el año 2019. Eso es de reconocer, porque han mantenido la actividad incluso por encima, con los mismos medios o incluso menos, porque nuestros profesionales también han enfermado de otras cosas además de COVID. Supongo, doctora, que además a todo esto se suma la gestión de la plantilla del SES, que una parte se ha contagiado y había que renovar ese personal o sustituir, mejor dicho, ese personal a lo largo de toda esta pandemia. Eso también requiere un esfuerzo de planificación. Y más sabiendo que, como todos conocen, tanto en España como en el resto de Europa, existen déficits de profesionales, concretamente de médicos de familia en atención primaria, y ahora también existe déficit de enfermeras, lo cual supone que hay que atender a más carga de trabajo, en muchos casos con plantillas más disminuidas, y han sido capaces de hacer ese frente a toda esa atención y a toda esa existencia, lo cual es de reconocer. Y yo reconozco y agradezco el trabajo de todos nuestros compañeros que día a día salen de sus domicilios a dar lo mejor de sí mismos en la atención diaria a cada uno de sus pacientes.
Ahora se habla de volver a abrir los centros de salud, de recuperar la presencialidad. ¿Cómo se va a diseñar esa vuelta a la presencialidad en los centros de salud? Este es el tema del día en todos los servicios de salud, ¿no? Yo tendría que decir que recuperar la presencialidad no es exactamente cuando nunca se cerró la presencialidad. Lo que sí obligamos es a, por causas de mantener, digamos, el mínimo riesgo de contagio a los pacientes y a los profesionales, de la noche a la mañana generamos un nuevo modelo de atención en el que la asistencia presencial estaba condicionada por una llamada previa del profesional al paciente, pues que dirimía si esa demanda requería una consulta presencial o no. Y a partir de ahí se le citaba presencialmente o se le solucionaba el problema. Esto pues ha sido muy dispar, ¿no?, en diferentes sitios y lo que hemos generado a partir de ahora es que con la situación epidemiológica que vivimos actualmente y con la población vulnerable ya vacunada y los profesionales sanitarios también, lo que queremos es evitar esta consulta previa telefónica y generar directamente, a través de las unidades administrativas, una consulta con el profesional más adecuado y por el canal más adecuado. Entonces, seguirá habiendo consultas no presenciales, ¿no? Aparte, ¿y en qué casos se va a atender al paciente de forma presencial? A ver, la atención presencial ha llegado para quedarse. Ya se realizaba previamente a la pandemia. En atención primaria no era raro que nosotros utilizáramos el teléfono para contactar con pacientes, para ver cómo evolucionaban, con el familiar de un paciente encamado, con un contacto telefónico después de un ingreso hospitalario o con la videoconsulta que ya se estaba pilotando en atención primaria antes de la pandemia. Lo que hemos generado, digamos, es institucionalizar esta forma de atención no presencial, registrándola en el sistema. Y durante este tiempo de pandemia hemos aprendido cuál es el valor real y cuáles son las situaciones en las que con más exactitud podemos utilizarla. Y te pongo ejemplos, que es lo mejor para esto. Cualquier tipo de paciente, como cualquiera de nosotros, que podemos solicitar una consulta de atención primaria para pedir un informe, pues para el balneario, un informe de salud porque he aprobado unas oposiciones, un certificado médico, o pedir la ley de dependencia para mi familiar, puede solucionarse mediante una consulta no presencial, un informe para una guardería. Los profesionales de atención primaria conocen a sus pacientes y tienen registrados toda su situación clínica en el sistema, con lo cual no es necesario que tengan que venir para recibir ese tipo de demandas, ¿no? También hay otro grupo de atención que puede solventarse por una consulta no presencial, por ejemplo, todos los relacionados con dudas sobre tratamientos. Me han puesto este tratamiento en el hospital, ¿a qué hora debo tomarlo? ¿Se puede tomar combinado con este otro? ¿Me ha generado este efecto secundario? ¿Tengo que dejarlo o no? En fin, hay cantidad de situaciones en las que pueden solventarse las dudas por una consulta no presencial. Y otro tipo de consultas son aquellas derivadas, por ejemplo, de una baja laboral. Me fracturo una pierna, sé que voy a estar 3 meses haciendo rehabilitación y no tengo que ir a por ese parte de baja cada semana. Hay muchas situaciones y, sin embargo, también hemos aprendido cuáles son las que sí o sí deben atenderse presencialmente. Cualquier demanda que requiera una exploración física, un dolor nuevo con el que amanezco hoy, un dolor en el pecho, un cólico nefrítico, una lumbociática, un sangrado, un bulto, una mancha, todas esas situaciones que requieren una exploración, que requiere de la inspección, de la palpación, de poner el fonendo, de tocar y de palpar, requiere una consulta presencial. Después hay otro tipo de consultas que requieren presencialidad, que son las que se refieren a cualquier paciente que tiene un deterioro cognitivo, que tiene una discapacidad intelectual, que tiene un déficit auditivo. Esas situaciones, en cualquier tipo de consulta, debemos ofrecerle una consulta presencial porque no se puede solventar por una no presencial. Y por otro lado también están todas aquellas consultas relacionadas con una patología, digamos, más íntima en el entorno de un duelo, de una separación, de un cuadro depresivo, de un intento de suicidio, de un trastorno de ansiedad.
las primeras valoraciones al menos requieren una consulta presencial. Las siguientes pueden ser evaluadas por consulta no presencial. Y también tenemos dentro de las consultas no presenciales las videollamadas, que están desarrolladas tecnológicamente en nuestro sistema, ofrecen mucha información y podemos ampliar las opciones de consultas no presenciales con ellas. Podemos decir todo aquello que requiere un juicio clínico, por decirlo de forma resumida. Un juicio clínico al que para llegar a él requiera una exploración física. Vale, con eso nos quedamos. ¿Cuál es el tiempo medio de espera para acceder en estos momentos a una consulta en atención primaria y qué se puede hacer para mejorarlo? Bueno, lo que tenemos recogido en el sistema depende mucho de unos centros de salud a otros. Depende incluso dentro del centro de salud de cada profesional y de la práctica que utiliza cada profesional en su día a día, ¿no? Pueden variar entre 1 y 7 días si esa consulta se da a través de las unidades administrativas y pueden ser algo más si son a través de los medios de citación centralizados. Aquí yo quisiera resaltar que el hecho de que un paciente requiera una cita es importante saber si esa cita requiere o no requiere demora. Es decir, cualquier emergencia va por encima de cualquier cita en un centro de salud. Se llama al 112 y el 112 nos avisa y dejamos lo que estamos haciendo para atender un accidente de tráfico, una crisis epiléptica, una sospecha de un ictus o un dolor en el pecho con asfixia o un paciente que se está asfixiando o que ha perdido el conocimiento. Esas son las emergencias sanitarias. Pero luego están, digamos, las atenciones que deben darse cita en el día. Estos suponen alrededor de un 15% en la agenda normal de un médico o una enfermera y son esos casos que te digo de hoy me he levantado con un dolorcito en el pecho, tengo una lumbociática o tengo un cólico nefrítico. Eso hay que atenderlo en el día, ¿no? Y después hay otras consultas donde voy a por un informe para la ley de dependencia, necesito un informe para la guardería del niño, necesito una consulta para renovar y evaluar mi tratamiento de receta crónica, ¿no? Todo eso debe planificarse y puede darse para el viernes siguiente, el lunes. No hay problema en dar en ese tipo de consulta una demora de 4, 5 o 6 días, porque no requieren una atención inmediata. Entonces, debemos saber cuál es el tipo de demanda para asignarle el tiempo de espera que requiere cada una de ellas. Por último, doctora, queríamos preguntarle qué consejo o recomendación puede hacer a la población para que haga un uso adecuado de la atención primaria. Bueno, yo creo que el servicio sanitario debemos cuidarlo entre todos y para ello, en primer lugar, creo que debemos seguir las recomendaciones de nuestros profesionales. Y quiero recomendarles que confíen en su equipo de atención primaria, y su equipo son todos, porque saben que hay muchas categorías que trabajan en atención primaria, no solo son médicos, pediatras, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos, auxiliares administrativos, celadores, no quiero dejarme a nadie fuera, ¿no? Pero sigan las recomendaciones de lo que nos indican nuestros profesionales sanitarios. Reconozcamos la necesidad de realizar estilos de vida saludables en cuanto a nuestra alimentación, el movimiento de nuestro cuerpo, que es tan absolutamente necesario para llevar una vida sana y plena, ¿no? El tomar aquella medicación que es absolutamente imprescindible y evitar un uso abusivo de medicamentos y confiar en ese equipo, ¿no? Por otro lado, también en cuanto al funcionamiento de los centros, yo creo que debemos aprender todos esta forma en la que hay que utilizarlos de tal forma que aprendamos a autocuidarnos para evitar demandas que podemos solucionar por nosotros mismos, en los autocuidados de las situaciones más básicas, ¿no? que podemos aprender a hacerlos por nuestros medios porque nos han enseñado a ello. Por otro lado, también todos los pacientes crónicos debemos aprender a cuidarnos, saber qué debemos hacer y cuándo debemos consultar cuando aparece una reagudización de nuestra situación. Creo que es importante realmente que aseguremos la sostenibilidad de este sistema sanitario, que es universal, accesible y equitativo, y que debemos dejarles como legado a nuestros hijos y nietos este legado que con tanto esfuerzo nuestros padres y abuelos consiguieron instaurar, ¿no? Bueno, pues con esos consejos nos quedamos. Gracias, doctora Manuela Rubio, su directora
de atención primaria del Servicio Extremeño de Salud. Hoy hemos conocido un poquito más la labor que se ha desarrollado y cómo se afronta esta salida de la pandemia, que esperemos sea lo antes posible, gracias al calendario de vacunación que se está desarrollando de forma, creo que adecuada. Gracias por estar con nosotros en La Picota. Gracias a vosotros. Bueno, pues hemos querido pulsar con este primer programa, como sabes, en esta Semana de la Salud, nuestra mirada a la atención primaria. Queremos agradecer al Servicio Extremeño de Salud su disposición y a la Junta de Extremadura y en concreto a la Portavocía y Consejería de Igualdad su patrocinio, porque sin ellos no hubiera sido posible realizar este espacio. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana, recuerden, en torno a las 10 menos 25 de la noche aquí en Televisión Extremeña. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.